entrevista esta semana con Jesse Waters, quien es periodista de Fox News, el expresidente Donald Trump y nuevamente candidato presidencial, pues dijo que México está petrificado ante los cárteles y que estos grupos criminales, si quisieran, podrían quitar al mandatario en turno en 2 minutos. Vamos a platicar sobre estas declaraciones de Trump con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad y columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, querido Jorge? Me da gusto saludarte. Pascal, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre, un placer. Gracias, Jorge. Bueno, pues declaraciones que de alguna manera son esperadas de parte de Trump, pero bueno, en el actual contexto, en un contexto de incertidumbres que se han creado en torno de la economía mexicana por diversas razones, estas declaraciones de Trump pues vienen a avivar el fuego. ¿Cómo las viste? Mira, como siempre ocurre con Trump, son una serie de declaraciones que parten de un hecho real. No podemos negar que hay una crisis de seguridad en México, que hay grupos criminales empoderados que controlan ciertas regiones. No es verdad lo que él dice, no es verdad que el Estado está petrificado o que los Ujú, criminales pueden sacar un presidente en 2 minutos. Lo que tenemos es una mala estrategia de seguridad ujú. que permite que los grupos criminales se vayan empoderando, que sean cada vez que tengan mayor control territorial, lo que ocurre en Chiapas, donde no tenemos control de la frontera sur, porque ese lo tienen los criminales, es una buena demostración de eso, son temas que tenemos que atacar en la agenda interna. A mí lo que me interesa, esto de Trump, no es tanto lo que dice Trump, ya lo viene diciendo desde el 2016, Ujú. es que México como gobierno, como sociedad, como Estado, tiene que tomar medidas para atacar cosas muy específicas en el ámbito de la migración, la seguridad, la energía, el tema de la industria automotriz con China, que son muy importantes para nuestra relación con nuestro principal socio comercial, Sí. que es Estados O Unidos. sea, hacerlo por nosotros, no porque Trump lo esté pidiendo o señalando, ¿no? Claro, mira, Ujú. nunca el gobierno mexicano lo ha explicado, porque no lo quieren explicar. Pero sí, Trump, por supuesto, que puso esta exigencia de mover 27,000 soldados, 28,000 a la frontera, etcétera. Pero el gobierno mexicano lo terminó haciendo también por presión de las áreas de seguridad, Ujú. que le explicaron de alguna forma al presidente de la República que no podíamos tener una política de fronteras abiertas por un tema de seguridad nacional. Ningún país puede tener abierta su frontera. Si nosotros lo hubiéramos, si el gobierno lo hubiera explicado así, porque así fue también como se tomó en parte esa decisión, tendríamos otra narrativa, pero simplemente como no se quiso decir, porque no, como no se quiere reconocer que se movieron esos elementos a la frontera y que se está haciendo ese trabajo, queda, como dice Trump, como que le hicieron el muro y Ujú. además se lo regalaron, ¿no? Y luego, si vemos lo que está pasando en Chiapas, y ya lo mencionabas, con mexicanos que han tenido que cruzar la frontera con Guatemala buscando refugio, pues yo no sé si sea correcto el adjetivo de petrificado, pero efectivamente el gobierno no está diciendo nada de esa crisis de seguridad. ¿No? Bueno, en el caso de Chiapas es una ausencia de gobierno, de Estado, estoy hablando de Estado, más allá del gobierno, no del Estado, del gobierno estatal, del gobierno federal. Es un Estado que ha tenido la atención del país durante muchos años, sobre todo desde el levantamiento zapatista. Sabemos que hay un problema ahí de seguridad terrible, sabemos que se han enquistado los grupos criminales, pero es notable desde la llegada de Rutilio Escandón hasta ahora que los grupos criminales se han apoderado prácticamente de todo la operación del Estado, las acusaciones que hay contra el secretario de Seguridad, el fiscal, el subsecretario, el jefe de la policía de que Ujú. trabajan con uno de los cárteles viene Muy desde meses estruendoso, ¿no? atrás y no hay ninguna reacción. Los presidentes municipales también, organizaciones sociales que trabajan para un cártel o el otro, y yo no he visto, sinceramente no he visto, no hay
una sola reacción importante. Después de aquel desfile del cártel de Sinaloa ahí en frontera con Malapa, llegó la Guardia Nacional y estuvieron unos días y eso, y se fueron y desapareció toda la acción del gobierno federal y estatal. Y estamos hablando de nuestra frontera sur. Sí. Me parece increíble, la verdad me parece increíble. Y esto va a durar por lo menos porque Rutilio se va hasta diciembre, el gobierno comenzará en octubre, el gobierno federal, pero me parece que son Mm, demasiados meses de una falta, una pérdida absoluta de sí. gobernabilidad que no entiendo cómo se puede aceptar. Jorge, tengo que hacer aquí una pausa. ¿Puedes esperarme un par de minutos y seguimos conversando? Sí, por Gracias. supuesto. Volvemos con Jorge Fernández Menéndez. No se vaya. Esto es Imagen. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que me haya esperado para seguir esta conversación. Jorge, en 2021, el entonces jefe del Comando Norte del Pentágono, el general Glenn Van Herk, decía que 30-35% del territorio nacional está controlado por los criminales. De alguna manera, su sucesor, el general Gregory Guillot, repitió pues esta observación. Cuando vemos lo que sucede en Chiapas, pudiendo no ser cierto lo que dijeron esos dos generales, pero cuando vemos lo que sucede en Chiapas, pues la imagen internacional que envía México pues no es muy favorable, ¿no? No, mira, no es favorable. Cuando hablas con gente de áreas de seguridad importantes o áreas militares, te dicen, bueno, lo que pasa que el del Comando Norte se refería a que tienen presencia los grupos criminales y no en realidad que controlan. Yo creo que en buena medida controlan. Cuando uno ve la reconstrucción de Acapulco, Ujú. por ejemplo, y uno habla con la gente, estuve hace unos días allá, y se está haciendo un trabajo notable en muchos ámbitos, yo creo que hay un esfuerzo muy grande, etcétera, etcétera, pero los materiales de construcción, cuando uno habla en la construcción de la gente que está reconstruyendo sus casas, Están al hay triple, que ¿no? comprarlos a un grupo. Eh, Y cuando uno va a Valle de Bravo, sí, los materiales de construcción hay que comprárselos a un grupo, sí. la varilla, el cemento, lo que se necesita. Y cuando uno va a Chilpancingo, la tortilla se vende con un sobrecosto porque hay que pagarle el impuesto a los tlacos o al grupo que esté controlando esa zona de la capital del estado. O Ujú. cuando uno va a muchos a Sinaloa se está cobrando el agua, porque el control de los sistemas de distribución del agua lo tienen los chapitos, entonces le cobran por el agua a los productores, tanto industriales como agrícolas. Eso es control, eso es lo que yo entiendo como control y eso es, Ujú. me imagino que los del Comando Norte entienden como control. Son esas cadenas las que hay que romper porque no se trata solamente de violencia, se trata del control real que tienen sobre muchos aspectos de la vida de las sociedades, de las comunidades, estos grupos criminales. Y no hablemos de las comunidades rurales donde es muy difícil llegar o Ujú. algunas zonas urbanas donde tienen control, no solamente en lugares muy lejanos. Pascal, hay que darse una vuelta a veces por zonas de Álvaro Obregón o de la Gustavo Amadero para ver que hay colonias donde es muy difícil entrar, incluso para las autoridades capitalinas. ¿Por qué? Porque ahí están esos grupos que controlan, que pueden ser zonas, manzanas, ocurre en Iztapalapa también, Ujú. pero el control real lo terminan teniendo estos grupos. Jorge, volviendo a las declaraciones de Trump y de alguna manera también a las de su compañero de fórmula, J.D. Vance, en el sentido de que de ganar ellos las elecciones utilizarían a las Fuerzas Armadas en contra de los cárteles mexicanos, ¿debemos leer ahí un bluff de campaña o es algo que eventualmente podría ocurrir? Mira, yo espero que no ocurra, pero es algo que ellos, Pascal, están pensando desde hace tiempo. Al final del gobierno de Trump, él hizo una consulta, hay un libro de Bob Woodward que lo cuenta muy bien, hizo una consulta al jefe del Estado Mayor Conjunto de si podían, lo que dice ahora, si podían bombardear los laboratorios con drones y bueno, el jefe del Estado Mayor Conjunto tuvo la sensatez de decirle que como por hacerse podía hacer, pero que no era, que era prácticamente una intervención en otro país. Pero la tentación ahí está y Estados Unidos lo ha hecho.
Recuerda, tú lo conoces muy bien, el caso Noriega en Panamá Sí. o otras intervenciones que han realizado. Entonces, yo creo que hay un interés de Estados Unidos, hay un tema central en Estados Unidos que es, por una parte, la migración con todos los impactos que tiene, pero por otra, el de las muertes por sobredosis de fentanilo y el Ujú. daño que eso ocurre que, que va a ser un tema de campaña, pero me imagino que va a ser también un tema de gobierno. Mira, está viendo las noticias que hoy el gobernador de California ordenó levantar todos los campamentos de homeless que tienen mucha relación, muchos de ellos en California, con el consumo de fentanilo, con gente que consume fentanilo. ¿Por qué? Porque eso le estaba haciendo un daño terrible al gobierno de California, porque había zonas Sí. depauperadas en San Francisco, en San Diego, en Los Ángeles, en muchas otras ciudades. Y, y bueno, ese es un tema de política Yo lo he interior de Estados visto, Unidos. ¿eh? Entonces, Por van a allá actuar, tienes ¿no? a veces tienes que cambiarte de acera porque está completamente tomada por personas sin casa, ¿no? Y supongo que también esto de Gavin Newsom tiene que ver con que como Kamala Harris es de San Francisco, pues también debe pegarle ese tema en su campaña, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, tenía un informe, estuve hace poco por allá también, un informe de que hay zonas del centro de San Francisco, zonas residenciales de clase media alta, que ante ese fenómeno han perdido más del 50% su valor, Sí. sus propiedades. Para todos eso es un problema, pero es un problema para en México, decía, de la Gustavo Madero, donde hay campamentos y Ujú. eso, de migrantes, es un problema delicado. Pero imagínate en esas áreas residenciales. Estuve en un lugar en San Diego, también una zona residencial que está tomada por estos campamentos. Es un problema gravísimo. No, no sé si lo estamos aquilatando correctamente en México, no porque amenace Trump, porque es un problema real de la Sí. relación bilateral. Yo no creo que el tema del fentanilo sea un problema de México solamente o de Estados Unidos Ujú. solamente. Es un triángulo China, México, Estados Unidos que hay que atender. Y cuando vemos también el conflicto con China, las armadoras, eh, todo se va relacionando. Claro. Tenemos el tema de seguridad del fentanilo con el tema de la industria automotriz, con el tema del asentamiento de plantas chinas en México para exportar a Estados Unidos. Hay que tomar con seriedad esos temas. Espero que, creo, he platicado con Juan Ramón de la Fuente, lo tiene muy claro. Esperemos que lo tengan muy claro también las otras autoridades. Jorge, una pregunta final, tú que has trabajado el tema de fentanilo, incluso escribiste un libro sobre el tema. ¿Cuántas son las muertes que se estiman ha provocado esta droga en Estados Unidos? La muerte, el promedio, han oscilado en los últimos años, pero en promedio son 100.000 muertes por sobredosis de fentanilo y otros opiáceos derivados, otros opiáceos similares al año Al año. durante Sí. los últimos, por lo menos los últimos 5 o 6 años. Y para poner una proporción, para medirlo, en toda la guerra de Vietnam, en toda la guerra de Vietnam, durante todos los años de la guerra de Vietnam murieron 70.000 Sí, estadounidenses sí, sí, sí. y están muriendo ahora 100.000 por sobredosis. Como tú Son dices, es un tema cantidades de real, verdad ¿no? brutales. Es un tema real de la agenda bilateral. Pues Jorge, siempre un gusto conversar contigo. Le recomiendo, como siempre, a nuestra audiencia que te lea en tu columna Razones en el periódico Excelsior. Te mando un abrazo. Un gran abrazo a ti, a todos los amigos, a todo el auditorio. Un placer, Gracias. como siempre. Gracias. Ahí está Jorge Fernández Menéndez.